Hola, hola queridos youtubers, qué gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a tocar algunos conceptos y bueno, pues son unos conceptos muy importantes, sobre todo para aquellos que inician, ¿verdad? Y por primera vez van a los juzgados, los mandan sus jefes, los mandan sus patrones y de alguna manera pues no están muy relacionados con los conceptos. Estos conceptos fueron de los primeros que su servidor aprendió respecto de lo que era el presentarme, ¿verdad?, ante un tribunal, ante un juzgador. Obviamente yo me inicié en un despacho en materia mercantil recomendado por una mujer que ahora es una de las máximas autoridades a nivel jurisdiccional, muy respetada y muy respetable en ese sentido. Y bueno, pues tuve la oportunidad de llegar a ese despacho y lo primero con lo que me encontré, aunque yo ya veía asuntos muy sencillos en materia penal, ¿verdad? Pues a veces el hambre nos hace acudir a la materia que sea y pues bueno, era una materia muy interesante la penal y desde luego, bueno, pues como todo aquel que inicia sin cédula, pues era laboralista, ¿verdad? Pues no me pedían más que mi cartita en ese sentido, pero desde luego, bueno, ya cuando me dieron la oportunidad de conocer y llegar a un despacho, pues bueno, me tocó la materia mercantil, pero de verdad que cuando yo veía los códigos, porque muchos de los asuntos desde luego pues se tramitaban, ¿verdad? Ante el Tribunal Superior de Justicia y bueno, pues atendíamos ahí a la competencia y atendíamos a varios aspectos que tenían que ver con la materia mercantil y por qué sí se podía litigar en materia mercantil ante esos tribunales y bueno, por qué no acudíamos a la materia federal. Pero yo me encontré con algunos conceptos que a ustedes les van a llamar la atención y que ustedes manejan a diario, sobre todo los abogados especialistas, los que ya tienen 5, 10, 15, 20, 30 años. En ese sentido, bueno, lo primero que quise entender pues es qué eran los acuerdos, ¿verdad? Qué eran los autos provisionales, desde luego que eran los autos definitivos, las determinaciones de mero trámite, las resoluciones, las decisiones, ¿verdad? Y las sentencias, pues yo oía todos esos conceptos que de alguna manera pues me llamaban la atención y quise saber y conocer en ese sentido. Entonces lo que hice pues fue una pequeña tablita que al final de todas formas me confundía mucho y no les digo que luego el primer año, agarré y rápido sabía, pero hoy puedo decir con satisfacción que al estar con algunos amigos que hoy ya son impartidores de justicia, pues doy cuenta que se usan muchos de estos conceptos de manera indeterminada, ¿verdad? Y lo mismo le llaman a Chana que Juana y pues me da mucho gusto haber hecho en aquellos o en aquellas épocas, ¿verdad? Mi tablita. Entonces les voy a platicar un poquito de esto. Hay un artículo del código adjetivo que se refiere precisamente o que de alguna manera o del que ustedes van a poder deducir lo que yo en este momento les voy a aplicar o les voy a comentar. Desde luego, bueno, pues se trata de qué son todos esos conceptos a los que he hecho referencia y desde luego, bueno, pues ustedes van a poder advertir que todos los escritos relacionados, emitidos por un juzgador, en cada uno de los procesos, algunos les dicen procedimientos, otros les dicen juicios, ¿verdad? Para mí juicio pues ya es la sentencia, sin embargo, bueno, pues no nos vamos a meter con los problemas respecto de los legisladores a ese respecto, porque pues pobres a veces no entienden ni lo que están haciendo, pues menos pueden entender toda una materia y menos ser especialistas, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues bastante esfuerzo hacen y pocos se equivocan después de tantos artículos que contiene el código adjetivo, en este caso me refiero al del Distrito Federal o Ciudad de México, ¿verdad? Y desde luego, bueno, pues los jueces ya tienen otras cosas que hacer más que estudiar, al final ya pasaron sus exámenes, los humanos también, ¿verdad? Que esos a veces son más difíciles, pero qué bueno que lo supieron hacer bien. Y desde luego, bueno, pues van a encontrar ustedes que todo eso a lo que hemos hecho referencia, en general, pues le vamos a llamar resoluciones, ¿verdad? Y desde luego, pues las resoluciones a su vez son clasificaciones. Obviamente va a haber el experto como resoluciones, pues si no están resolviendo nada, como juicios, si no estamos ante la presencia de una sentencia, bueno, pero en general todas se llaman resoluciones, ¿sí? Y estas resoluciones a su vez pues van a encontrar que se clasifican en decretos,
¿Qué son los decretos? Bueno, pues cuando les hablen de decretos, ya ustedes rápidamente saben que son simples determinaciones y algunos le ponen de mero trámite, ¿verdad? En realidad se dice, ¿qué son los decretos? Simples determinaciones de trámite. Bueno, pues le ponen de mero trámite. Luego, ¿qué son los autos provisionales? Que a su vez también son resoluciones, ¿verdad? ¿Qué serán? Pues son determinaciones que se ejecutan provisionalmente, ¿verdad? Determinaciones que se ejecuten provisionalmente. Y en ese sentido, bueno, pues ¿cuáles son esas, verdad? Y la primera duda surge, hoy un auto de admisión es en ese sentido un auto provisional, y muchos dicen, no, definitivamente no, pues es definitivo, ¿no? Hasta puedo promover algunas acciones en contra del mismo, puedo solicitar de alguna manera, puedo solicitar la aclaración. Bueno, pues entonces ya empiezan con esas dudas, pero siguen, ¿no?, insistiendo en que un auto de admisión pues no es una determinación de mero trámite. Bueno, entonces hay que saber, desde luego, en este sentido, que si no es una determinación de mero trámite, pues no es un decreto, y que si en un momento dado no es una determinación que se ejecute provisionalmente, pues entonces en la deducción o en la ilógica o lógica de cada uno, pues podrían decir que no es un auto provisional, ¿verdad? Pero entonces hay que saber cuáles son los autos definitivos para poder deducir si lo es o no. Y así sabemos que los autos definitivos, pues son también decisiones, ¿verdad? Son resoluciones también, ¿verdad? Porque dijimos que el genérico, pues son las resoluciones, pero son decisiones que tienen una fuerza de decisión definitiva. ¿Cómo las decisiones tienen una fuerza de decisión definitiva? Sí, esas decisiones, su fuerza de decisión es definitiva, pero no nada más se queda hasta ahí, y esa decisión definitiva además tiene otros elementos que van a impedir definitivamente la prosecución del juicio o paralizan definitivamente la prosecución del juicio. Oye, pues parece que dices lo mismo, uno impide y el otro paraliza. Entonces en este sentido, entonces me quedo con la duda, pues sí, el auto admisorio es un auto provisional o es un auto definitivo. Paraliza de alguna manera la prosecución del juicio, paraliza de alguna manera o impide la prosecución del juicio, entonces hay que tener cuidado. Por eso esa tablita pues a mí me sirvió mucho, y a muchos funcionarios, ¿verdad? Les digo yo, pues funcionan, ¿verdad? Servidores, ¿verdad?, del tribunal. No, somos trabajadores del tribunal, dirían algunos. Bueno, pues está muy bien. Entonces, como trabajadores del tribunal, pues les saqué algunas canas verdes, porque pues esto les costaba trabajo, ¿verdad? Entonces era más fácil para ellos hablar de autos, ¿verdad?, del acuerdo. Y bueno, pues no estaban tan alejados de la realidad, pero sí hay que ser un poquito más precisos. Luego vamos a hablar de autos preparatorios. ¿Qué son los autos preparatorios? Pues también son resoluciones. Dijimos que el genérico eran ¿qué? O en general íbamos a llamarle resoluciones, ¿verdad? Y en este sentido, a su vez, los autos preparatorios pues también son resoluciones. ¿Qué? Pues que preparan el conocimiento del negocio ordenado. Y a su vez, pues preparan la decisión sobre el negocio ordenado. Entonces, no nada más preparan la decisión, también pueden preparar el conocimiento del negocio. Y en ese sentido, van a encontrar ciertas características, ciertos elementos, como que se admitan o se desechen las pruebas. Pues entonces ya sé cuál es cuál, ¿verdad? Y este es un auto preparatorio, si se va a referir en un momento dado a admitir o a desechar pruebas. Pero la característica es que prepara el conocimiento del negocio ordenado en ese momento, o la decisión sobre el negocio ordenado. Igualmente, pues lo prepara. Y luego vamos a tener otra clasificación respecto de que no se les olvide, pues respecto a las resoluciones, y son las sentencias interlocutorias. ¿Y qué son? Pues también son decisiones y también son resoluciones, pero no son sentencias definitivas, son resoluciones. Pues no lo digo yo, lo dice el propio código, ¿verdad?, la norma jurídica, la norma adjetiva, y en ese sentido también son decisiones que estas sí resuelven un incidente que se haya promovido. ¿Y qué es un incidente? Pues grábenselo así, como me dijo a mí una vez un juez, que no era mi maestro, pero pues fue mi maestro de alguna manera, porque me tuvo ahí revisándome en qué estaba bien y en qué estaba mal, cosa que le agradezco mucho. Pues es un pequeño juicio dentro del juicio. Pues ya con eso resuelvo. Entonces, ¿qué es un incidente? Un pequeño juicio dentro del juicio. Y las sentencias interlocutorias, pues son decisiones, ¿verdad? Son resoluciones que resuelven precisamente ese pequeño juicio dentro del juicio. Y desde luego van a tomar en cuenta
que estas pequeñas resoluciones pueden ser antes o pueden ser después de dictada la sentencia. ¿Cuál sentencia? Pues la definitiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo puedo promover un incidente? Pues dentro del juicio y después del juicio. Y desde luego, pues van a tener dentro de estas mismas resoluciones, que ya ahora ya saben que son resoluciones, porque ustedes son muy estudiosos, pues van a tener las sentencias definitivas. Y es así, pues ¿qué van a ser las sentencias definitivas? Pues entonces también son resoluciones, también son decisiones, ¿verdad? ¿Qué más podrían ser? No pueden ser autos provisionales, no pueden ser autos definitivos, ¿verdad? Ponen fin en un momento dado, impiden definitivamente, no al revés. De alguna manera te pueden conceder el derecho o te pueden negar el derecho, es decir, pueden aceptar que de alguna manera tus pretensiones fueron debidamente comprobadas y que por lo tanto tienes derecho. Entonces esas sentencias definitivas tanto son resoluciones como son decisiones dictadas obviamente por la autoridad jurisdiccional. Entonces ya no se te debe olvidar en este sentido para que hables con propiedad, y no lo digo yo, ya te dije, lo dice el propio código, lo dice la norma adjetiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando muchos dicen, bueno, y entonces ya con todo lo que ahorita aprendí, desde luego, ¿por qué se habla de secretario de acuerdos? ¿Por qué se habla de las listas de acuerdos? ¿Por qué se habla de acuerdos recaídos a tales escritos o determinados escritos? ¿Por qué el expediente pasó al acuerdo? ¿Qué es el acuerdo y qué es de diferente con todo lo que acabamos de hablar? Entonces, ¿entre quién o quién se acuerda? Y pues ahí va a haber necesidad de acordarse de todo lo demás que acabamos de decir para poder entender, ¿verdad? Y en ese sentido van a encontrar que hay artículo expreso en el Código Adjetivo, en el Código de Procedimiento Civil. Estamos refiriéndonos precisamente, desde luego, al de la Ciudad de México, al del Distrito Federal todavía, y en ese sentido, no todavía porque ya sé el Distrito Federal, ya sé que es la Ciudad de México, pero naturalmente, bueno, pues ustedes podrán ver en el portal, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa, y van a ver cómo dice el título o la denominación respecto del código. Y desde luego van a advertir que en ese sentido, quienes autorizan todas las resoluciones de primera instancia, ¿quiénes son? Ay, pues dicen, quien las autoriza, cuidado, se quedan luego pensando, ¿verdad? Pues son los jueces y los secretarios. Bueno, el secretario, porque el acuerdo dice al final, doy fe de que, a ver, qué bueno que des fe, me das mucha fe, me das mucha confianza, yo confío en ti, pero dime de qué estás hablando. Entonces, que no se les olvide, ¿quiénes autorizan todas las resoluciones de primera instancia? Pues los jueces y los magistrados. Y todas las resoluciones de segunda instancia, ¿quién las autoriza? En este caso, a ver, para que no se equivoquen, ¿quiénes autorizan todas las resoluciones de primera instancia? Pues los jueces y los secretarios, ¿verdad? ¿Quiénes autorizan todas las resoluciones de segunda instancia? Pues serán autorizadas por los magistrados. Ahí ya no se refiere a los secretarios los avientan en medio entre jueces, secretarios y magistrados. Entonces ustedes, que son muy inteligentes, se van a ir a la ley orgánica del tribunal, van a encontrar ahí un artículo expreso, y ese artículo lo que nos dice es, en ese último párrafo, es que los secretarios de acuerdos de las salas, o sea, los que trabajan con los magistrados, tendrán en lo conducente, ¿verdad? La palabra en lo conducente, las mismas atribuciones que los secretarios de acuerdos de los juzgados de primera instancia. Dicen, pues el que puede lo más, puede lo menos, ¿verdad? Si yo soy secretario de sala, pues obviamente que si el secretario tiene esas facultades de autorizar todas las resoluciones de primera instancia, pues yo también. Y entonces, en ese sentido, deben de ser muy cuidadosos cuando revisen los expedientes, porque estos secretarios, tanto en primera como en segunda instancia, o sea, tanto en el juzgado como en la sala, lo que van a advertir es que siempre deberán de hacer esa autorización, pero a través de firma entera. Y entonces, ¿qué es la firma? Y se quedan con la duda, ¿verdad? Pues, ¿qué es la firma? ¿Será lo mismo la rúbrica y la firma? Pues no, ¿verdad? La firma lleva dos elementos y la rúbrica, pues es ahí nada más un signo característico que al final pues hay quien puede hacer al mismo tiempo la firma, es decir, al poner su descripción completa respecto de quién es, a su vez un garabato, y ese garabato, bueno, pues ya junto con el nombre completo, pero si su firma es precisamente, o su rúbrica a su vez es el nombre completo, ¿verdad? Sin olvidar a papá y mamá, pues desde luego ese hará las veces, desde luego, de firma entera. Y entonces pues hay que saber, ¿verdad?, que es una firma entera, y entonces por eso decimos, pues no solo va a ser la rúbrica. Entonces vamos a ver que del análisis de lo que establece el propio código adjetivo, pues ustedes van a advertir y van a leer, ¿verdad?, que todos los expedientes, ya no se dice autos, ahora habla de todos
los expedientes se formarán desde luego pues por el tribunal con la colaboración, dice, de las partes, de los terceros, demás interesados y auxiliares que tengan que intervenir en los procedimientos. Me sigue asustando la palabra procedimientos, yo siempre lo digo, yo siempre afirmo en ese sentido que bueno, pues son procesos, ¿verdad? Y procedimientos ya saben que lo dejo para la materia administrativa cuando no se encuentra dentro de un proceso, o sea, dentro de un juicio. Entonces, para mí son procedimientos, aún en la materia penal, antes de que se dicte, ¿verdad?, el auto o llamado de vinculación correctamente antes, y ahora con las reformas, bueno, pues ya saben ustedes el nuevo nombre en ese sentido. Y desde luego pues todavía en la averiguación previa pues son procedimientos penales, no son procesos penales, pues todavía no está ante un juzgador. A ese respecto, bueno, pues qué es lo que va a forzar a observar, ¿verdad? En este sentido, pues ciertas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Pues bueno, van a ver ahí en la fracción del artículo, cuando chequen su código adjetivo, que las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad. O sea, ¿qué pasa si no están autorizadas? ¿Cómo dijimos que se autorizaban y quién las autorizaba? Pues el juez y el secretario, ¿verdad?, en primera instancia, el magistrado y su secretario en segunda instancia, ¿verdad? Y entonces van a ser ¿qué? Autorizadas. ¿Y qué pasa si no están autorizadas o sea, rubricadas, firmadas con firma completa? Pues hay una pena de nulidad, ¿verdad? No que pasen la pena, no pasan la pena. Cuando ustedes le dicen, verán que agarran el expediente y le avientan la firma, y si no van con el juez, pues ya se saben hasta la del juez, todo eso, pero bueno, en ese sentido, pues ya cumple con los requisitos. ¿Dónde? No hay nada. Aquí está completo. Qué bueno que me dijo, abogado. Y en ese sentido, bueno, pues eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Si no tiene la firma completa, pues bueno, podría proceder la nulidad respecto de esas actuaciones judiciales. Actuaciones, otro concepto, pues que actúan, que son actores, participan, ¿verdad?, con acciones, despliegan acciones, ¿verdad?, los funcionarios judiciales. Y en ese sentido, el propio funcionario público a quien le corresponda va a dar fe o va a certificar el acto. Va a dar fe o va a certificar el acto de que, pues porque no estaba completa, ¿verdad?, la firma. Y en este sentido, ¿quién da fe? Cuidado, ya no se usa mucho, o sí se usa mucho, o ustedes siguen diciendo que el secretario es el que da fe, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, y algunos acuerdos de algunos juzgadores pues siguen poniendo su frase sacramental de que se da fe por parte de uno de los funcionarios, ¿verdad? Pero ya dijimos que deben de ser autorizadas. ¿Por quién? Por el juez y el secretario, por el magistrado y el secretario, y en caso de no tener esas autorizaciones, no la firma, no la rúbrica, sino la firma completa, desde luego, bueno, pues entenderá que están autorizadas. De no estar así, pues estamos ante la presencia de una una actuación nula, ¿verdad? Desde luego, bueno, pues entre las facultades del secretario con base en la ley orgánica, en este caso el tribunal, ¿verdad?, superior, lo que van a advertir ustedes es que entre las facultades que tiene, pues es formular los proyectos de acuerdo. Entonces no acuerda el juez, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la duda de qué es el acuerdo o quién acuerda, ¿quién creen que le hace los proyectos del acuerdo? Para que los escoja el señor juez, ¿verdad? Desde luego que si llevan su rúbrica, que si llevan su firma completa, que si llevan su autorización, pues se dice que los hizo el señor juez, pero en realidad quien presenta los proyectos, pues es una de sus obligaciones, pues es el secretario de acuerdos. El 1 o el 2, ¿cómo? Pues si hay uno primero y uno segundo, ¿verdad? Siempre. Y entonces A y B, entonces ¿cuál es el más importante? Pues el A, ¿verdad? Y el B, pues bueno, es importante, pero atiende otra secretaría, pero no nada más eso, sí tiene que ver desde luego con la importancia de cada uno de los secretarios, aunque administrativamente y judicialmente podrían estar despachando lo mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién va a autorizar? Y entonces, ¿a qué le hago caso? ¿A la ley orgánica del tribunal o le hago caso al código de procedimientos, ¿verdad? Y en este caso, bueno, ustedes ¿a cuál le harían caso? ¿O qué dicen lo mismo? Fíjense bien, va a tener entre otras facultades el señor secretario, va a poder autorizar autos, ¿verdad? Y toda clase de resoluciones. ¿Cómo toda clase de resoluciones? Pues ya vieron ustedes que en general se habla de resoluciones en general, ¿verdad?, en forma genérica, y luego se utiliza la palabra decisiones para ciertos casos, ¿verdad?, que no son ciertos autos.
Pues ya me acordé de lo que dijo este señor. Y en ese sentido, bueno, pues ustedes van a ver que va a autorizar autos, vehículos, no, autos. Y ahorita les voy a decir qué significa autos. Muchos de ustedes lo saben, pero los que no lo saben. Y también va a autorizar toda clase de resoluciones. Pues no quiere el juez, pues sí es el juez, pero también el secretario tiene facultades específicas en términos de la ley orgánica. Y desde luego que se expidan. ¿Quién los expide? Pues el proyecto lo presenta él, lo firma el juez y son del juez, ¿verdad? Se asienten, practiquen o dicten por el juez. Entonces, ¿quién los expide? Pues el juez. ¿Quién los asienta con su firma, aunque haya sido el proyecto del secretario? Pues el juez. ¿Quién los practica? Pues hay algunas diligencias, ¿verdad?, que practique el juez y que en un momento dado autorice el secretario, y que los dicte el juez, pues siempre los dicta el juez, aunque en realidad el proyecto lo hace el secretario. A ese respecto, bueno, pues vamos a encontrar que la palabra acuerdo, y ahí ya vamos a tenernos que ir a un diccionario, porque pues bueno, no tenemos el concepto específico, ¿verdad?, en el código, en la ley orgánica, y a ese sentido pues simplemente habrá que atender al español, porque al final que hablamos español, ¿verdad? Pues no hablamos otro idioma, y en ese sentido, bueno, pues hablamos un español muy bueno y muy fino, casi como el de Colombia, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, los mexicanos a veces hablan mejor español, fíjense lo que voy a decir, que los propios españoles. Que algunos españoles, no que en todos los españoles, hay españoles muy cultos y muy educados, pero desde luego el diccionario de la lengua, en este caso no española sino mexicano, el de la lengua mexicana, pues desde luego es un español muy florido, muy completo, muy bien investigado, y desde luego, bueno, pues sorprende, ¿verdad? Pero pues ahí habrá quien lo acepte y quien no, que me platique si en Colombia no hablan un español muy fino, muy apegado y muy bien desarrollado, y quien me diga, bueno, pues aquí no, el español es uno, y si son españoles, pues ellos hablan mejor español. Cuidado, ¿verdad? Entonces está como cuando yo decía, bueno, yo quiero ser el mejor abogado de México, y ahí lo hay que entender, ¿verdad? Que ser el mejor abogado de México no significa tener el despacho más elegante, el más bonito, el que más gana, ¿verdad? O en un momento dado, pues tampoco significa el que más sabe, y no siempre el que más sabe está en el despacho más elegante, y no siempre el que más sabe está en el despacho más caro, y no siempre el que más sabe es el que tiene los asuntos mejores. Entonces, lo mejor es que trates de ser feliz con lo que tienes y sigas sirviendo a la gente que deposita en ti la confianza para que hagas una defensa adecuada. Entonces, dedícate a estudiar. Y en ese sentido, bueno, pues van a ver que su vida es muy bonita, ¿verdad? De saber qué pueden hacer, qué pueden lograr y con qué pueden apoyar, y naturalmente van a estar muy satisfechos. Desde luego, bueno, pues la palabra, conforme ya les dije, al diccionario de la lengua española, yo siempre uso ese diccionario, viene de acordar. Entonces la palabra acuerdo, ay, ¿cómo saben? No, pues no lo digo yo, lo dice el diccionario, y tiene varias definiciones en ese sentido, y al caso concreto pues vamos a tomar en cuenta las más importantes. Para mí la más importante de las definiciones que se refieren precisamente al acuerdo, pues es la segunda, ya que se refiere, y es la que más se apega a la materia, ¿verdad? Es la resolución que se toma en los tribunales. Obviamente hay una serie de comas, se refiere también a las sociedades, a las comunidades y otros órganos, pero ¿cuál es la que me interesa a mí? La resolución que se toma en los tribunales. Desde luego, bueno, pueden tomar la 1, que se refiere a la acción y efecto de acordar. Ok, me parece muy bien, acción y efecto de acordar, pero ¿por quién? La 2 ya me lo dice, por los tribunales. Y la 3, pues a lo que se refiere es que es una resolución premeditada de una sola persona. Bueno, entonces ya me da más elementos, ¿verdad? Ya sé que es de una sola persona, ya sé que en un momento dado es por parte de un tribunal, entonces se lo puedo atribuir, ¿verdad?, al juez o al conjunto de magistrados, en el caso de que dice otros órganos, o el magistrado que de alguna manera pues pudo haber sido el relator en ese sentido, pero pues habrá que ver si la decisión es colegiada o no, y no deja de ser una acción, ¿verdad?, o efecto de acordar. Desde luego, el auto, cuando ustedes se sorprenden, ¿y a qué auto? Pues me gané un auto, ¿qué? No. El auto viene precisamente de la palabra acto. ¿Cómo? No está como el otro que dijo que en un momento dado la palabra acuerdo viene de acordar. No, la palabra auto viene de acto.
¿sí? Y en ese sentido, bueno, pues en la Edad Media, ¿verdad? Por ahí en las etapas también del Renacimiento, pues era una pequeña pieza dramática muy breve en dimensiones y estaba basada en temas religiosos o profanos. ¿Y eso qué? ¿Para qué me lo dicen? ¿Me sirve? Pues para que sepan que de alguna manera un acto, ¿verdad? En este sentido, un auto, pues no debe ser muy extenso. Qué bueno que hoy en día ya se usa un poco más, ¿verdad? La correcta y adecuada argumentación para no tener expedientes de miles y miles de hojas, que en realidad mucho es paja. Pero bueno, todavía falta mucho con nuestros juzgadores a ese respecto. Y aquí la segunda definición respecto de auto, que ya saben que viene de acto, ¿verdad? Nos debe de importar porque es la que se refiere al derecho y se refiere a una resolución judicial motivada que decide cuestiones secundarias. Secundarias. Entonces no es la resolución definitiva, ¿verdad? Pero hay una coma y dice previas. Pues ya tiene que ver, ¿verdad? Con previas, autos provisionales, al final son decisiones y sí dice, ¿verdad?, que son resoluciones todas y entonces ya coincide con lo que dijimos en un inicio y desde luego también pues se refiere a no solamente resolver cuestiones secundarias ni previas, sino incidentales o de ejecución, es decir, sentencias en este caso podrían ser definitivas o incidentales, pues interlocutorias, ¿verdad? Para lo cual dice que no se requiere sentencia. Entonces está mal, un poquito mal dicho, ¿verdad? Cuando dicen, espéreme, es que está en el acuerdo, pues sí, ¿quién está acordando? Ya sabemos, el secretario está haciendo su proyecto y el juez está en el acuerdo, va a poner su firma y va a autorizar. Pero cuando dicen, pásame los autos y ya hay sentencia, pues entonces a lo mejor están equivocando un poquito de acuerdo al diccionario de la lengua, pero es un uso y a la mejor mala costumbre que en realidad no debería de referirse, pero bueno, pues si no se ha dictado sentencia, ¿verdad? Pues sí estamos ante la presencia de los autos. Y entonces, ¿a qué estamos llamando auto? Pues a ese acto, a esa serie de actos que llevan a cabo entre las partes, entre el propio juzgador y que de alguna manera todas son resoluciones de diferentes características, ya sean, dijimos, secundarias, dijimos previas, dijimos incidentales y pueden ser hasta la de ejecución. Entonces sí comprende la sentencia, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo a autos? Pues precisamente todo lo que está plasmado en el papel a través de la literalidad, en donde se incorporan derechos que de alguna manera se forma un expediente, ¿verdad? Y entonces ya no nos asuste cuando escuchemos el concepto de auto. Entonces, como todo esto, pues para mí resultó ser muy interesante y siempre me llamó mucha la atención utilizar correctamente las palabras adecuadas y veía que, bueno, pues al tribunal que yo asistí en esos momentos era el superior, pues me daba gusto, ¿verdad?, saber que de alguna forma pues estaba ayudando a algunos, aunque algunos se enojaran, y otros pues no aceptaban la ayuda, ¿verdad? Decían, está loco, ni sabe nada, en esa se viera, ojalá siquiera fuera abogado, ni cédula tiene. Y sí, pues muchas veces ocurrió esa situación, pero bueno, ustedes saben que poco a poco se anda lejos y bueno, se aleja uno, ya saben de quién es, ¿verdad? Entonces en ese sentido les agradezco, ya saben que soy su amigo Alex Paz, espero que les sirva, les motive, los lleve a ir a los códigos, ¿verdad?, adjetivos, a las legislaciones orgánicas, conozcan de facultades, de competencias y desde luego, bueno, pues no se equivoquen al utilizar el correcto español, el adecuado lenguaje, la jerga que se usa en los tribunales y de alguna manera no les asusten esos conceptos, ¿verdad?, que acabamos de señalar y ustedes puedan utilizar el lenguaje procesal adecuado. Entonces les doy las gracias, ya les insisto una vez más, ahora les suplico, por favor compartan, de verdad es algo que le puede servir a muchas personas que de alguna manera, bueno, ya les dije, algunos tienen acceso, otros no tienen acceso, no digan, ay, pues que vaya con un abogado, ¿no? Porque de verdad a veces algunos compañeros podrían no darles todas estas explicaciones y ellos encontrarlas a través de estas redes, de estos medios, de estos sistemas y de alguna manera pues ya no ir tan ciegos, ¿verdad? Y no porque dude yo de los compañeros, de los colegas, sino porque pues es más fácil entenderse cuando hay igualdad de lenguajes. Entonces, ojalá puedan compartir, ojalá también si les gusta el video pues puedan decir que verdaderamente les gustó. Es muy fácil, nada más ahí donde está la manita
hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba, y esa situación pues no solamente yo se las voy a agradecer, sino que muchos se los podrán agradecer y muchos aprenderán y se cultivarán respecto de lo que hacemos los abogados, y se intenta que se preste cada día un mejor servicio en calidad de abogado y un mejor servicio en calidad de impartidores de justicia. Quedo a sus órdenes. Ya saben que PG Lawyers siempre está al tanto de lo que les puede estar interesando, y les agradezco. Muchas gracias. Que tengan buen provecho y buena tarde.